Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En estos días, en el Evangelio de la misa que hemos estado leyendo del evangelista San Lucas, hemos estado asistiendo a la polémica durísima que Jesús entabla con las autoridades religiosas del pueblo de Israel, los doctores de la ley, los fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Hoy, en el texto que leemos en la misa, llegamos a uno de los puntos más álgidos de esta controversia, donde por una parte Jesús acusa a los judíos de haber asesinado a los profetas, de haber construido monumentos a los profetas que sus padres habían asesinado, con lo cual ellos aceptan que han sido responsables de la muerte de los profetas a quienes Dios había enviado para llamarles a la conversión, para para anunciarles su palabra, a la que ellos no hicieron caso. Pero pronuncia contra los doctores de la ley, que serían como los teólogos de Israel, una frase que es durísima. Ustedes han quitado la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado y a aquellos que querían entrar se los han impedido. En el fondo, esta crítica que Jesús está llevando a cabo a las autoridades judías y particularmente a los doctores de la ley, a los teólogos de Israel, es la crítica a la utilización de la religión para fines ajenos a los que la religión en sí misma está destinada. Es de todos conocido la tentación de utilizar la religión como un instrumento de poder, de influencia, para garantizar también un cierto control sobre la población, sobre las personas, sobre las vidas de los demás, que me aseguren un puesto de honor. Y esta es una tentación que también ha existido entre los creyentes, que está muy ligada a lo que el Papa Francisco continuamente ha criticado, la tentación del clericalismo, la tentación de que las autoridades religiosas quieran, pues por una parte, o busquen puestos de honor, puestos de privilegio, y por otra parte quieran mangonear las conciencias de sus hermanos y que estén metiéndose en aspectos que no les corresponden. Por ejemplo, en la organización de las cuestiones civiles, que si bien es verdad que la palabra de Dios toca toda la realidad humana y el anuncio del Evangelio tiene consecuencias prácticas sobre el modo de vivir las relaciones sociales y sobre el modo de pensar la organización de la sociedad a partir de ciertos valores, para todos nosotros es claro que las autoridades religiosas, del nivel que sean, no están llamadas a pretender pontificar sobre las cuestiones que Dios ha dejado a la libre discusión de los seres humanos y que pueden tener diferentes caminos de realización. Por lo que claramente, si bien reconocemos toda la autoridad que tienen los sacerdotes, los religiosos, los obispos y el mismo Papa sobre, sobre nosotros y sobre las realidades religiosas, también nos damos cuenta
de que su punto de vista, muy respetable, no puede ser tenido como un punto firme para tener en cuenta en las cuestiones que Dios ha dejado a la libre discusión de los seres humanos. Sé que para alguno, al escuchar estas cosas que estoy diciendo ahora, puede sonar un poco revolucionario, pero no es mi punto de vista personal, sino es la enseñanza de la Iglesia, es la enseñanza de Jesús, es la enseñanza de San José María Escrivá, que nos enseña a vivir una secularidad y a huir también del clericalismo, de querer, de pretender pedirle al padre, pedirle al sacerdote su opinión y su permiso sobre todas las cuestiones, incluso sobre cuestiones como te estoy diciendo, que es en donde hay una legítima autonomía, porque Dios así lo quiso. Cuando los sacerdotes, los religiosos, los consagrados, no sabemos estar en nuestro lugar, entonces actuamos como estos doctores de la ley, que pretenden tener las respuestas para todo y que se utiliza la religión con fines ajenos a los objetivos que la religión en sí misma tiene, para como un método de control social, de control de las ideas o inclusive de asegurar el poder. Y esto puede ocurrir tanto a derecha como a izquierda en las propuestas o en los proyectos políticos. Por eso es que un buen católico sabe mantenerse, sabe mantener a la iglesia al margen de banderías humanas. Y los sacerdotes tenemos que ser muy prudentes a la hora de emitir juicios sobre las realidades, como te digo, que Dios ha dejado a la libre decisión de los seres humanos y donde reina donde es el ámbito de la opinión. Solo tenemos que ser muy claros a la hora de exponer aquellos grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, como ha hecho recientemente el Papa Francisco en esta encíclica que es llamada Fratelli Tutti, sobre la fraternidad universal y la amistad social, donde hace también una crítica a ciertos modos de ejercer la política, ciertos modos de organización social, pero no con el fin de pretender tener la respuesta a todas las cuestiones, sino más bien suscitando una reflexión a la luz de los principios del Evangelio para que los seres humanos que nos inspiramos en Jesucristo, pero también los hombres de buena voluntad, encuentren una fuente de inspiración y unos puntos desde los cuales puedan reflexionar para construir un proyecto de vida y de humanidad en común. Vamos hoy, en esta fiesta de Santa Teresa de Ávila, a pedirle a esta grande santa que nos ayude a todos a huir, a los católicos, a ti y a mí, de acuerdo a la posición eclesial que tenemos, como clérigos o laicos, a huir de la tentación del clericalismo, a huir de la tentación de utilizar a la religión para conseguir mis propios fines y más bien a buscar en todo momento construir la fraternidad, construir la paz y a respetar los ámbitos que le corresponden a cada persona según su posición en la iglesia. Pero hoy te decía que estamos celebrando a esta grande santa, que es Santa Teresa de Ávila, una mujer fuerte, reformadora, consagrada, escritora, mística, doctora de la Iglesia, una de las figuras quizás más importantes de la historia de la Iglesia que peregrina en España y cuyas muchas virtudes no dejan de arrojar una grande luz y hacer un grande desafío también para los hombres de nuestro tiempo y especialmente en estos puntos que acabo de reflexionar contigo, que estamos reflexionando contigo y que estamos trayendo a nuestra oración. Entre las muchas virtudes que quisiera destacar de Santa Teresa, me gustaría referirme a dos de ellas. Por una parte, la fidelidad y por otra parte, la audacia. La fidelidad de Teresa y la perseverancia ante lo que Dios le pedía, que nunca fueron cosas sencillas. Fidelidad
por ejemplo, en esos largos años de sequedad espiritual que impresiona, porque incluso en el hastío espiritual de aquellos años, ella los logró convertir en una fuente, como diría ella misma, de la cual mana y corre, y que no solo transformó la vida de Santa Teresa, sino también toda la vida de esa orden benemérita del Carmelo. Hoy creo que este mensaje de la fidelidad y de la perseverancia ante lo que Dios le pide a uno, especialmente en la vida de oración, aun cuando la vida de oración a veces no sea sensible, no nos produzca sentimientos y nos arranque suspiros porque haya un poco de sequedad, pues es un desafío para nuestra sociedad de la eficiencia y de la inmediatez. Es una fuerte llamada de atención ante nuestras inconsistencias y un testimonio sin tacha de aquella promesa que Jesús mismo hizo a los débiles, porque entonces cuando son perseverantes en la unión con Dios, son capaces de todo. Y es que Teresa de Jesús verdaderamente fue eso, de Jesús. Su corazón, traspasado de amor, solo pertenecía a Él. Y en esa vinculación sin sombras se entienden algunas de aquellas poesías encendidas que ella dirigió a Jesús, como aquella donde dice: muero porque no muero, y tan alta vida espero que muero porque no muero. O aquellas en donde Santa Teresa manifiesta su total entrega a la soberana majestad sin ninguna reserva. Junto a esta fidelidad, me gustaría que también nosotros consideráramos hoy esta audacia de Teresa. Teresa fue una mujer, como te digo, fuerte, capaz de romper con los convencionalismos de su tiempo, que rompió con los estereotipos de su época e incluso con algunas de nuestra propia época, que recorrió caminos infatigables llevando la reforma del Carmelo por aquí, por allá, y que no cedió ante las presiones y dificultades que le crearon aquellos que, como te digo, pretendían hacer de la religión un instrumento de poder, quienes pretendían controlarlo todo, de esos prudentes que la tachaban como una visionaria, como una embustera. Una audacia, la de Teresa, de la que nosotros también debemos aprender, que le permitió ser libre, que le permitió ser sincera, que la llevó a descubrir la verdadera mística, esa mística de la vida cotidiana, porque, como ella decía, entre los pucheros también anda el Señor. Y al mismo tiempo, por esa perseverancia en la oración, por esa santa audacia, por esa libertad interior, y por esa sinceridad en su ser completamente de Jesús, logró también descubrir esos secretos del alma, de la relación del alma humana con su Señor, recorriendo ese castillo interior del que ella nos habla. Vamos a pedirle hoy a esta grande santa que nos ayude a ti y a mí también a preguntar al Señor continuamente: ¿qué mandáis hacer de mí? Porque en este futuro compartido con el Señor es donde nos vemos liberados de cualquier tentación de instrumentalizar la religión, de cualquier situación de acortamiento de nuestra visión humana, es decir, de tener horizontes cortos, y nos veremos también nosotros orientados hacia nuestra verdadera patria, que es el cielo. Santa María, Madre nuestra, intercede por nosotros, junto con Teresa de Ávila, Teresa la Grande, para que seamos también nosotros totalmente de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.